día de hoy vamos a hablar de la guía de práctica clínica en menores de edad. Mi tutora fue la doctora María Alejandra Suárez, ella es infectóloga pediatra. Antes de entrar a hablar de la guía, queríamos recordar ciertos aspectos del virus del VIH, entonces recordemos que pertenece al género lentivirus, que es una familia retroviral. Esta es una partícula que mide aproximadamente 110 nanómetros, tiene 9 genes que van a dar origen a 15 proteínas. Los principales genes son estos, el GAN, el POL y el M, que son los que nos van a permitir o van a codificar componentes estructurales que van a ser funcionales en la partícula viral. Tenemos los genes reguladores y los genes accesorios que nos van a permitir codificar proteínas que van a promover la replicación y la evasión de la respuesta inmune del virus. Esta es la estructura genómica del VIH. Lo que les queríamos mostrar es que van a haber dos tipos de lectura. La lectura 5-LTR, que es la que nos va a permitir la secuenciación promotora de la replicación viral, y la secuencia 3-LTR, que nos contiene la señal de la poliadelineación. Acá encontramos el gen que nos va a codificar la proteína GP160. Esta proteína es como la precursora de la GP120 y la GP141. Estas dos proteínas son súper importantes para la entrada del virus a nivel de las células blancas. Tenemos otro tipo de genes, que es el gen GAM, que va a producir la proteína P55, que es la que vemos acá. Esta proteína, a su vez, es la precursora de las proteínas P24, P17, la P7, la P6, y cada una tiene una función. La función de la P24, ¿cuál es? Es una proteína que va a formar la cápside, es la que va a recubrir el ARN del virus y a su vez la va a permitir una estabilidad al virión. La P17 es la que permite que entre y permite también la envoltura. La P7 va a estar unida al RNA y al estar unida también va a permitir que se dé como una formación de complejos que va a permitir que se dé la preintegración. La P6 va a permitir la liberación del virión y la incorporación de la proteína PBR, que ya más adelante vamos a hablar de ella. Tenemos otro tipo de genes cargados como en el proceso de la transcripción. La principal proteína es la GAM-POL PR17, que a su vez nos va a producir otros tipos de proteínas. ¿Cuáles son estas? La proteína 11, la P32 y la P6651. ¿Qué va a hacer la proteína P11? Pues la proteína P11 es la proteasa, que es la encargada de cortar los precursores proteicos, y a su vez esto permite que se dé una maduración de la partícula viral. La P32 es la integrasa, que lo que va a hacer es la inserción de ADN viral en el genoma celular, y la P6651 es la transcriptasa inversa. En la replicación tenemos dos proteínas súper importantes, que es la TAM y la REM. La TAM es la que permite la transcripción del DNA proviral, favoreciendo la elongación del RNA mensajero, y la REM es la que permite el transporte extracelular del RNA mensajero al ribosoma para que se dé la transcripción. Tenemos la proteína NEF, que es la encargada de promover la evasión de la respuesta inmune y también interfiere en la activación de los linfocitos T. Las otras tres proteínas son las que se van a presentar en la modulación de la degradación de la proteína celular, que tenemos tres proteínas, la BPR, la BPU y la BIF. ¿Qué va a hacer cada uno de ellos? Entonces, la BPR detiene el ciclo celular en la fase G2, y esto es súper importante porque permite que se dé un aumento de la progresión viral. La BPU, que es la encargada de promover la degradación de las moléculas CD4 y también a su vez hace la liberación de partículas virales. La BIF es la que va a promover la degradación de ciertas proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las tenemos acá. La ApoB-C3G, la ApoB-C3F, que son proteínas celulares con potenciales antirretrovirales. Eso es lo importante de las proteínas. También les queríamos recordar, les traemos este video para recordarles cómo se va a dar, esperen un momento, cómo se da la replicación del virus. Targeting HIV replication.
The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble in them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease.
Listo. En cuanto a la epidemiología, entonces recordemos que esta es una enfermedad de alto costo, tiene mayor riesgo de complicaciones, muerte y consumo de recursos superiores a la población general. Para el 2017 se considera que tenemos 37 millones de personas viviendo con el diagnóstico de VIH, cerca de 940 muertes relacionadas con el SIDA y 1.8 millones de nuevas infecciones. En Colombia tenemos un estimado de aproximadamente 150.000 personas, pero solo el 72% tienen algún diagnóstico. Para el 2019 fueron reportados 109.056 casos de personas con diagnóstico de VIH y de este porcentaje, 10.930 fueron casos nuevos. Hay una relación de hombres a mujer de 4:1 con una media de 30 años para hombres y de 36 años para mujeres. En cuanto, esta es como la pirámide poblacional de las personas con VIH en Colombia, les quería recalcar la importancia acá de la que tenemos nosotros en las edades pediátricas. Tenemos varios picos, entonces algunos que en donde más vamos a presentar son los en niños de 15 a 19 años y se va a presentar más en el género masculino que en el femenino. Esta es la distribución geográfica de los pacientes con VIH a nivel de Colombia reportaba en el DANE del 2018 con mayor número de casos a nivel de Bogotá, seguido de Atlántica. En cuanto a la muerte, pues recordemos que 1.152 muertes entre las personas con el diagnóstico de VIH, el 40% fueron por causa externa, el 30% correspondieron a muerte por SIDA y el 21% que se considera muerte por otra enfermedad no definitoria de SIDA y el 8.2% por una muerte desconocida. Esta es como la prevalencia según las edades y el estadio, según el género y el estadio de la enfermedad que vamos a encontrar a nivel Colombia. En cuanto a los datos epidemiológicos del mecanismo de transmisión para el 2018, tenemos que la transmisión materno-infantil tiene del 0.3%, la transmisión sexual fue del 85.4%, no se conoce la causa del 13%, el accidente ocupacional del 0.2%, la violencia o abuso sexual del 0.1%, las transfusiones del 0.1% y el uso de agujas también del 0.1%. ¿Cuáles las formas de transmisión en la infancia o en los niños que vamos a tratar nosotros? Entonces recordemos que se da más que todo por transmisión materno-infantil. En ciertos momentos, entonces encontramos que la infección puede llevarse a cabo durante la gestación, el parto o la lactancia. ¿Cuál es la que nos da más porcentajes a nosotros? Es el parto, que nos da del 60 al 70%, la lactancia del 30 al 40% y la transmisión intrauterina del 10%. ¿Por qué es importante diferenciar cuáles son como la importancia en los niños menores de 13 años en comparación con el adulto o por qué tenemos que tener en cuenta esto o grandes diferencias? Recordemos que en los menores de 13 años las manifestaciones van a ser un poco bizarras, nos vamos a encontrar con niños que van a tener retrasos en el desarrollo, retrasos en el desarrollo psicomotor, las manifestaciones son muy específicas, las patologías habituales que tenemos en niños menores de 13 años, en los niños que tienen diagnóstico de VIH, no van a ser de la misma, no se van a comportar igual, entonces van a tener como mayor riesgo de mortalidad, mayor severidad, entonces es súper importante. También que nos diferencia, los periodos de latencia son más cortos, hay una progresión más rápida si se da una infección más que todo cuando las infecciones son materno-infantiles. Los parámetros de laboratorio son menos predictores del riesgo de la progresión y de la muerte y los recuentos del linfocito CD4 son mayores. Esto es súper importante porque si nos vamos a comparar los linfocitos CD4 que tiene un niño, digamos que en el adulto esos linfocitos CD4 ya se diría que está en convalescencia, en el niño ese mismo número de linfocitos CD4 nos puede estar evidenciando que ese niño tuvo un deterioro inmunológico, entonces por eso es súper importante que en los niños se haga también el seguimiento con el porcentaje de los linfocitos CD4. Ya para entrar en nuestra charla, que es la guía de práctica clínica, entonces vamos a ir contestando las preguntas de que vienen con la guía.
Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Generar recomendaciones basadas con la mejor evidencia científica para el diagnóstico y manejo de las infecciones por VIH, con el fin de disminuir la morbimortalidad, comorbilidades infecciosas y no infecciosas, eventos adversos, resistencia y falla terapéutica. ¿Cuál es la primera pregunta? Entonces, ¿cuál es el mejor esquema de profilaxis antirretroviral en recién nacidos de hijos y hijas de madres con VIH en Colombia? El propósito de esta pregunta es el uso de antirretrovirales en el periodo neonatal, es reducir la frecuencia de las infecciones por VIH en hijos de madres con diagnóstico con VIH. Lo que ellos recomiendan es iniciar la profilaxis neonatal lo más cercana al nacimiento, idealmente en las primeras de 6 a 12 horas de vida. Vamos a tener dos escenarios. El primer escenario es para las madres, para los hijos de madres que recibieron tratamiento antirretroviral completo durante el embarazo y con evidencia de supresión viral en las últimas 8 semanas del embarazo. ¿Cómo vamos a saber si hay una supresión adecuada? Entonces tenemos que tener una carga viral con 50 copias. Si esto es así, se recomienda el uso de sidobudina postnatal por 6 semanas en 2 dosis diarias. Tenemos el siguiente escenario, que es para hijos de madres que no recibieron tratamiento antirretroviral durante el embarazo o no se alcanzó la supresión viral. En estos pacientes, ¿cuál es el manejo que ellos recomiendan? Se recomienda el uso de nevirapina, una dosis al nacimiento, la segunda dosis a las 48 de la primera dosis, la tercera dosis a las 96 horas de la segunda dosis, en conjunto con sidobudina, 2 dosis diarias por 6 semanas, total 42 días. Estas son las dosis que nos recomienda la guía. Entonces, la sidobudina para recién nacidos a términos, entonces tenemos dosis oral y endovenosa de 4 miligramos kilogramos dosis oral y la endovenosa de 3 miligramos kilogramos dosis. En los recién nacidos pretérminos tenemos la dosis de 2 miligramos kilogramo y de 1.5 miligramos kilogramo. En los pretérminos menores de 35 semanas, entonces los dividimos en dos grupos, en los de 30 a 35 semanas, que la dosis es de 3 miligramos, cuando es oral, y endovenosa de 2.3 miligramos kilogramo. Acá la importancia es que debemos aumentar la dosis a las 2 semanas y en los menores de 30 semanas debemos aumentar la dosis a las 4 semanas de vida. La nevirapina, entonces tenemos la dosis peso mayor a 2 kilos al nacimiento de 12 miligramos de 1.5 kilogramos a 2 kilogramos, la dosis es de 8 miligramos. En los recién nacidos pretérminos no tenemos por el momento la dosis para el uso en ellos. También nos recomienda la guía el uso de la lactancia o la alimentación que van a recibir estos niños. Recordemos que la lactancia materna está contraindicada. Ellos recomiendan dar fórmula durante todo el periodo de la lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad. Ellos también plantean que así la mamá haya recibido manejo antirretroviral y el niño se encuentre en manejo profiláctico, no se recomienda la lactancia materna para disminuir el riesgo de transmisión materno-infantil. ¿Cuáles son las recomendaciones sobre el diagnóstico de la infección por VIH? También vamos a tener dos escenarios. El niño que desde el nacimiento estuvo expuesto o que se sabe que la mamá tenía un diagnóstico de VIH. ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Entonces, lo ideal es que se va a solicitar una carga viral a las 4ª semana, al mes de vida. Tenemos 3 opciones. Entonces, la primera es que a las 4 semanas de vida la carga viral nos dé que está mayor o igual a 5.000 copias. Si está mayor o igual a 5.000 copias, de inmediato tenemos que pedir una segunda carga viral. La guía que recomienda en este paso es súper importante que cuando ya estás positiva, nosotros debemos iniciar el manejo antirretroviral antes de que salga el reporte de la segunda prueba o la segunda carga viral. Si la segunda carga viral persiste, es mayor o igual a 5.000 copias, ellos que nos dicen, este paciente ya tiene diagnóstico de VIH y debe ser remitido o pues ya al manejo conjunto con infectología pediátrica o ya todo el manejo por expertos. Pero si este paciente que tenemos acá, la carga viral sale menor a 5.000 copias, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer una tercera prueba al mes, pero ellos hacen referencia de que esto no es tan común y que este paciente, así la carga haya salido menor a 50.000 copias, debe ser enviado para que lo vea infectología pediátrica. ¿Cuál es el segundo escenario? Entonces, a las 4 semanas pedimos la carga viral.
Si la carga viral está por debajo de 50 copias, ¿qué se debe hacer? Se debe solicitar una nueva carga viral, pero a los 4 meses. ¿Qué va a pasar a los 4 meses? Si la carga viral en este paciente es mayor o igual a 5.000 copias, de inmediato debemos iniciar el manejo antirretroviral, pero también debemos pedir una segunda prueba. Si la segunda prueba en nuestro paciente persiste o es mayor a 5.000 copias, entonces ya se confirma el diagnóstico de VIH. Pero si la carga viral de este paciente es menor a 5.000 copias, se debe pedir una tercera prueba y este paciente, igual que en el de acá, tiene que ser enviado para que lo vea infectología pediátrica. Tenemos otra opción que es que las copias no están ni en 5.000, ni en 50, y son menores a 5.000, ¿qué se debe hacer en estos pacientes? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paciente? Este paciente vamos a repetir de inmediatamente la prueba de carga viral y si la segunda prueba de este paciente persiste, está elevada a 5.000 copias, este paciente se le debe iniciar nuevamente, se le debe iniciar el manejo antirretroviral y se debe pedir una segunda prueba. Y ya entramos al algoritmo que les había explicado. Tenemos el otro escenario, es en los pacientes menores de 18 años que tienen criterio clínico de VIH, pero no se conoce, meses, pero no se conoce el estado serológico de la madre. ¿Qué vamos a hacer en estos niños? Vamos a solicitar la prueba, una prueba de VIH, una ELISA o una prueba rápida. Si el paciente, esta prueba sale positiva, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este paciente tenemos que pedir una carga viral. Si la carga viral es mayor a 5.000 copias, tenemos que hacer una segunda carga viral y recordemos que este paciente tiene que iniciársele el manejo antirretroviral de inmediato. Si la segunda carga viral persiste, es igual a 5.000 copias, ya se da el diagnóstico de VIH y se debe hacer el manejo interdisciplinario. Pero si la carga viral la segunda carga viral de este paciente es menor a 5.000 copias, se le debe pedir una tercera carga viral al mes, pero recordar que este paciente tiene que ir a infectología pediátrica. El otro escenario que tenemos en este contexto es la carga viral de 50 a menores de 5.000 copias. ¿Qué debemos hacer? Entonces se va a repetir de inmediato la carga viral. Volvemos y nos vamos a parar. Si la segunda carga viral de este paciente es mayor a 5.000 copias, ya se cree que ya se empieza el manejo antirretroviral, como les estaba diciendo, antes de que salga el reporte de la segunda carga. Y si la segunda carga persiste mayor a 5.000 copias, ya se hace el diagnóstico de VIH y este paciente pues entra al manejo interdisciplinario. Pero si esta carga viral no sale mayor a 5.000 copias, se debe hacer una tercera carga viral al mes y este paciente tiene que ir a infectología pediátrica. En cuanto a las recomendaciones sobre el tratamiento antirretroviral de las infecciones por VIH, recordemos que lo más importante es definir el estado clínico del paciente, la clasificación clínica y la clasificación inmunológica. No es lo mismo decir que un paciente, ellos lo dividen según las edades de los pacientes, vamos a tener 3 escenarios, ya las vamos a explicar, pero es súper importante que se puedan clasificar los pacientes en el momento del diagnóstico para hacer el seguimiento y debemos tener en cuenta algo, que una vez clasificado el paciente, se le inicia el manejo antirretroviral, no se puede volver a clasificar después de haber iniciado el manejo antirretroviral. ¿Cuál es la clasificación? Entonces vamos a encontrar que hay una clasificación clínica y hay una clasificación inmunológica. La clasificación clínica vamos a tener 4 estadios, la categoría N, que son los pacientes que no son sintomáticos, la categoría A, que son pacientes sintomáticos leves, entonces vamos a tener ciertas características como las linfadenopatías mayores o iguales a 0.5 centímetros en más de un sitio, bilaterales, las hepatomegalias, las esplenomegalias, la dermatitis, las infecciones del tracto respiratorio superior recurrentes o crónicas. Ya la categoría B, que son sintomáticos moderados, entonces acá podemos ver pacientes con meningitis bacteriana, cardiomiopatías, infecciones por citomegalovirus, diarreas recurrentes o crónicas, hepatitis, estomatitis,
La categoría C, que son los pacientes sintomáticos severos, pues acá ya tenemos las manifestaciones que podemos encontrar más que todo en los adultos, entonces podemos encontrar candidiasis esofágica pulmonar, cripto, enfermedades por citomegalovirus, encefalopatías progresivas por VIH. ¿Cuál es la clasificación inmunológica o por qué es importante la clasificación inmunológica? Entonces vamos a ver que se clasifican sin inmunosupresión, inmunosupresión moderada, inmunosupresión severa. Ellos lo clasifican en menores de 12 años, de 1 a 5 años y de 6 a 12 años. Nos dan también el porcentaje, es súper importante el porcentaje porque si tenemos el porcentaje de los CD4 caen por debajo de 15 al 20%, aumenta el riesgo de SIDA y muerte en los tres grupos. En los mayores de 5 años, si los CD4 están por debajo de 350, hay mayor mortalidad. Y en los niños menores de 5 años, si los CD4 están por debajo de 500 copias, pues vamos a tener que hay mayor mortalidad. ¿Ellos qué recomiendan? Entonces, recordemos que para los niños menores de 12 meses de edad se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral inmediato después de confirmar el diagnóstico de infección por VIH. En los niños de 1 año o menores, desde 1 año y menores de 5 años, iniciar el tratamiento antirretroviral a todos los niños y niñas infectados con VIH, confirmando independiente del resultado de los CD4 o de la carga viral. Este es el grupo que tiene mayor mortalidad en los niños. Entonces, por eso es súper importante y ellos recomiendan iniciar el tratamiento de inmediato para disminuir la morbimortalidad en este grupo. En cuanto a los niños de 5 años o mayores, iniciar el tratamiento antirretroviral en todos los niños y niñas infectados con VIH con recuento de CD4 menor o igual a 500 células, independiente del estado clínico o de la carga viral. ¿Cuál debe ser el esquema para iniciar el tratamiento antirretroviral en niños y niñas menores de 13 años de edad con diagnóstico de VIH? Entonces, vamos a encontrar que en niños y niñas mayores de 14 días de vida y menores de 3 años de edad, iniciar el régimen basado en lopinavir en combinación con la lamivudina, en combinación con cidobina. En los niños y niñas de 3 años y menores de 13 años se sugiere iniciar un régimen basado en inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos como el Enfares y como la alternativa la nevirapina en combinación con la mibudina en combinación con cidobina. Acá les traigo las dosis que recomienda la guía. Entonces la nevirapina, menores de 8 años de edad, 200 miligramos metro cuadrado de áreas con una dosis cada 12 horas y un máximo de 200 miligramos por dosis. El Efavirenz, entonces tenemos la cápsula de 50 a 200 miligramos tableta, mayores de, según el peso lo vamos a dar, entonces mayores igual a 3.5 y menores de 5 kilos, vamos a dar 100 miligramos día. El de 5 a menos de 7.5 kilos, 150 días, y así sucesivamente. El Abacavir es una tableta de 300 miligramos, entonces vamos a dar de 14 a 21 kilos, media tableta cada 12 horas, mayores de 21 pero menores de 30 kilos, vamos a dar una tableta de 300 miligramos y en mayores iguales de 30 kilos, una tableta de 300 miligramos cada 12 horas para una dosis total de 600 miligramos. ¿Qué nos recomienda la guía en los niños menores de 3 años que fueron diagnosticados diagnosticados de VIH? Entonces, recomienda iniciar la mibudina en combinación con cidobina o abacavir. Se debe hacer un monitoreo de cómo está la respuesta de estos pacientes a la terapia antirretroviral. Se debe hacer una carga viral. ¿Cuándo se debe hacer la carga viral? Se debe hacer al inicio, a los 2 meses y posterior a los 6 meses del inicio. Si tenemos también una sospecha de falla terapéutica, se debe volver a pedir la carga viral. Se debe evaluar la toxicidad de los medicamentos antirretrovirales, debe haber una revisión periódica del uso de medicamentos profilácticos adicionales al tratamiento antirretroviral.
la evaluación psicológica del paciente y su familia, evaluaciones y recomendaciones nutricionales de los niños y niñas que viven con VIH y recordar que si nosotros tenemos alguna evidencia de falla terapéutica según los criterios virológicos o inmunológicos del paciente, se debe evaluar cómo está tomándose el paciente, repetir la carga viral y si la carga viral de este paciente es mayor a 1000 copias, se debe solicitar una genotificación y apenas tengamos la genotificación del virus, ahí sí vamos a modificar el manejo antirretroviral que estaba recibiendo el paciente. En los niños mayores de 5 años y mayores de 3 años y menores de 5 años que fueron diagnosticados con infección de VIH, independiente del resultado de la carga viral, y en niños y niñas mayores de 5 años con diagnóstico de infección de VIH, ¿cuál es el seguimiento que va el manejo? Entonces ellos recomiendan iniciar como la mibudina en combinación con sidobudina y también Enfavires. El seguimiento de ellos es igual a los niños que mencionamos anteriormente, entonces la carga viral se debe hacer el inicio del manejo antirretroviral a los 3 meses y posterior a los 6 meses. Si nosotros sospechamos de alguna falla terapéutica, nuevamente vamos a pedir la carga viral. Tenemos que también una evaluación, mirar cómo el paciente se está tomando los medicamentos, tiene que estar en seguimiento multidisciplinario, de evaluación psicológica tanto para el paciente como para su familia y si tenemos algún momento, alguna sospecha de falla terapéutica, vamos a pedir la carga viral, igual como el paciente, como el algoritmo pasado, la carga mayor a 1000 copias. Si esta es positiva, es mayor a 1000 copias, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a solicitar la genotificación y en el momento que se genera la genotificación y tenemos el resultado es cuando vamos a modificar la terapia antirretroviral. ¿Qué es lo que nos dice SK? Hacer el cambio del tratamiento antirretroviral basado en el resultado de la genotificación. ¿Cuáles son los criterios para la definición de falla virológica, falla inmunológica y falla clínica? Entonces, la falla virológica se define como la respuesta inicial incompleta al tratamiento antirretroviral o rebote de la carga viral después de estar bajo supresión. La respuesta inicial incompleta al tratamiento antirretroviral se determina por detenciones cuantitativas del virus en función del tiempo de exposición al tratamiento antirretroviral. Acá tenemos carga viral detectable superior a los límites ultrasensibles después de 12 meses de tratamiento antirretroviral. ¿Cómo se define el rebote de la carga viral? Detención repetida de RNA de VIH, cargas virales mayores a 1000 copias después de encontrar en supresión virológica. ¿Qué es el virus? Es la elevación transitoria de la carga viral, por lo general menor a 1000 copias, con un posterior descenso y continuidad de la supresión virológica. Esto se encuentra frecuentemente y se considera que no es una falla viral. La falla inmunológica, respuesta inmunológica incompleta al tratamiento antirretroviral o deterioro inmunológico. Y ya la respuesta inmunológica incompleta al tratamiento antirretroviral en niñas y niños con inmunosupresión severa, los CD4 menor de 15 o 200 células. En niños y niñas menores de 5 años, aumento menor del 5% del CD4 con respecto al valor inicial, y en niños y niñas mayores igual a 5 años, incremento menor de menos de 50 células en el primer año de tratamiento antirretroviral con respecto al valor inicial. ¿Cómo se define la falla clínica? Aparición de una nueva infección oportunista o la evidencia clínica de progresión de la enfermedad durante el tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es el seguimiento que le vamos a dar a estos pacientes? Entonces, el seguimiento es multidisciplinario. Va a haber un médico infectólogo que es el que va a llevar la cabeza de todo el grupo, la enfermería, psicología, nutrición, trabajo social. Infectología se recomienda que lo sigan, que lo vea en el momento del diagnóstico, a los 2 meses y a los 6 meses debe estar en seguimiento con estos pacientes. La carga viral o los laboratorios que le vamos a pedir a nuestros pacientes, entonces la carga viral al momento del diagnóstico, al inicio del tratamiento o en el momento que se modifique el manejo antirretroviral, se debe pedir una carga viral a los 12 meses y a los 6 meses.
El recuento de los linfocitos T, recordemos que lo vamos a manejar porcentual, se le debe pedir a nuestros pacientes también función hepática a los 2, a los 6 meses y así el seguimiento. El perfil lipídico en el momento del diagnóstico a los 2 meses y a los 6 meses, la función renal en el momento del diagnóstico, en el momento del inicio del tratamiento a los 6 meses. Es súper importante recordar la vacunación en los niños con diagnóstico de VIH, entonces la guía recomienda que la vacunación en estos niños debe ser normal o que se debe aplicar el esquema PAI, pero tenemos que tener ciertas consideraciones por ciertas vacunas. La vacuna de la BCG, pues se aplica hasta descartar la infección por el VIH. La vacuna del polio oral está contraindicada en los niños que tienen diagnóstico de VIH y en estos niños nosotros debemos colocar la polio intramuscular o la inactiva, las 5 dosis que recomiendan a los 2, 4, 18 meses y a los 5 años. La vacuna del rotavirus sí está indicada y las vacunas vivas como el sarampión, la rubeola, la parotiditis, la fiebre amarilla y la varicela se pueden colocar siempre y cuando el conteo de los CD4 sea mayor al 15% y se deben colocar con un intervalo mínimo de 28 días. La varicela se puede colocar al año y el refuerzo a los 3 meses. Las inactivas sí las podemos colocar de acuerdo al calendario del PAI y eso era todo.